Hola, qué Ahora sí, difícil. Oh, no, estaba con un problema de conectividad. no pasa nada. Este, bueno, gracias. La verdad No, es que gracias. estamos más reales que estamos en una realidad que la realidad. Agradecerte, Dora, por hacerte un tiempito. Sé que estás muy ocupada. Yo decía con anterioridad que sos una gran persona. Para mí sos una genia, yo te lo escribo siempre. Pero tenés un grado de sencillez y de humildad muy grande y eso hay que destacarlo y reconocerlo. Agradecerte este espacio que es el consultorio jurídico gratuito de la Universidad Nacional de Rosario. Y iniciamos este ciclo de conferencias que tiene que ver con pensar futuro. Y hoy queremos escucharte cómo nos pensamos como sociedad a partir de todo lo que estamos viviendo. Mm. Somos todos Bueno, primero adultos. les agradezco muchísimo y además la paciencia para estos minutos de default que hemos tenido, ¿eh? Pero no sé qué No, pasaba, era algo en mi red. Bueno, muchísimas gracias. Sí, pensar, ustedes saben que hace poco apareció un muy sugestivo trabajo común, más o menos 30 textos que corresponden a 30 figuras de este país que nos expedimos con diferentes percepciones, visiones y apuestas, ¿no? Con relación a lo que sobreviene después de esta impensada circunstancia global, ¿no? Bueno, y de mi parte no estoy un poco lejos de las ensoñaciones utópicas así nomás, aunque soy una optimista absolutamente irredenta. Pero me parece que sí, que todas las sociedades, el planeta está absolutamente convulsionado y que va a haber con certeza una manifestación que puede estar en dos sentidos, ¿no? Una puede ser el sentido muy regresivo. Puede alimentar las peores nociones, las peores condiciones de imposibilidad de lo humano. Pero yo, de todas maneras, apuesto a que haya una apertura para nuevas sintonías, tal vez pensando en que hay una doctrina que ha sido muy medular después de la caída del Estado de Bienestar, y esa doctrina medular, monocórdica, muy monovalente, la infundia sacramental del mercado y demás, yo creo que va a perder absolutamente vigor. Las evidencias de, de esta situación van a ser tan catastróficas, perdón, que probablemente, muy probablemente, ese encendido que era, bueno, lo que llamamos políticas neoliberales, ideal neoliberal, que de todas maneras tuvo una aplicación distinta, hay que decirlo, ¿no? Es decir, la expresión neoliberal tiene comportamientos, ha tenido comportamientos diferentes. En el área latinoamericana ha significado siempre neo algo, pero es una imposición bifronte de articulación decisiva del mercado, arrasamiento de las viejas contribuciones del Estado para resolver el bienestar de la sociedad, pero un absoluto no compromiso con lo liberal en gran medida. O sea, lo liberal, digamos, clásicamente ha significado, qué sé yo, ¿no? Ustedes saben que siempre he dicho que estos liberales nuestros no leen Adam Smith, no no, leen Ricardo, no leen John Stuart Mill, no leen nada de lo clásico. Y sí, efectivamente fundan mucha su no razón en elementos de muy adheridos a cuencas conservadoras, ¿eh? El liberalismo argentino, sobre todo, que es un patético recorrido, el liberalismo en la Argentina nunca tuvo características de radicalidad, jamás, no es lo mismo que en Uruguay, que tuvo vetas de radicalidad, por lo tanto, el Estado construido a principios del siglo pasado en Uruguay fue un trado civilista, no sacramental, de gran división de la Iglesia del Estado, como ustedes saben, en fin,
lo que llamamos la gesta civilista. Bueno, Uruguay tuvo divorcio vincular en 1907, y entonces ahí se ve, y al mismo tiempo una cierta composición dentro del radicalismo liberal uruguayo, una cierta composición de lo que podrían ser pactos sociales un poco más solidarios. Esto era. Bueno, en la Argentina esta especie no existió nunca, de modo que el fuste liberal en Argentina siempre ha sido conservador. Pensemos en la restauración de 1955, pensemos en los golpes de Estado de la Argentina, pensemos obviamente en lo que fueron los años 90 y pensemos en lo que ha sido la tragedia reciente. O sea, liberales en lo que atañen a la liberación de las fuerzas económicas y sobre todo una propedéutica casi sacramental de liberación de esto en orden a la mano invisible del mercado. Y por el otro lado, retroceso en derechos, no solamente sociales, retroceso en derechos individuales también. En fin, hay algunos indicios muy severos respecto de lo que era el orden vigilante anterior, cuestiones que, en fin, la manifiesta intencionalidad de influir sobre el Poder Judicial, me parece que son, en fin, había esa construcción en el sentido de que, bueno, eso era propio de gobiernos telúricos populistas, ¿no? Entonces, esto es lo que quiero decir, tal vez lo que deviene con en este furor destructor que tiene el COVID-19 es probablemente un nuevo acuerdo respecto de la vuelta a ciertas sintonías con el viejo estado de bienestar, En suma, desde el punto de vista socioeconómico, me estoy figurando unos cambios, sí, probablemente haya alteraciones en el supramodelo global financiero, que es desastroso, y que, en fin, y que haya nuevos acuerdos respecto ya nacionales, en fin, con cuencas desde ya que están asociando muchos países, como es el grado de la Unión Europea. Perdón, con algunos problemas, la Unión Europea, porque se ha visto que hubo algunos estruendos respecto de la falta de solidaridad, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que estamos, sí, más cerca de asir, de volver a tener un estado de bienestar, más que lo que podría ser una convulsión completa, ¿no?, del orden capitalista. Pero sí me parece que estamos más cerca de retar la propedéutica neoliberal estilo criollo. ¿Está claro lo que quiero decir? Sí, sí, sí. Bueno, desde mi perspectiva, sí, perdón, decime. No, lo escucho. No, yo también hago una fuerte apuesta. Hay una tentación que es la que evidentemente va a haber que sortear. Como me imagino que saben, Agamben estuvo muy, en fin, muy tremendo, avisorando unas fuerzas muy compresoras del Estado, la vigilancia, etcétera, a propósito de la experiencia vigilante que hay en esta temporada, ¿no? Bueno, a mí me parece, yo tengo mucho respeto por Agamben, pero en fin, me parece que también que ahí hay una dilución del concepto, porque sus mayores trabajos, creo que todos saben, que tiene mucho que ver con un análisis hipercrítico del Estado en general, nuestros estados, como estados de excepción, ¿no? Es decir, él ha sido muy seguidor de los principios de Foucault en una exacerbación, O sea, es una línea Foucault, es claramente uno de sus herederos, pero con una cierta exacerbación, ¿no? Es decir, las notas generales de Agamben sobre el Estado son muy, ¿cómo diré?, muy paranoicas respecto de los elementos de control que tienen los Estados. Bueno, en fin, puede haber, hay algunos Estados que pueden estar tentados a esa circunstancia vigilante que opera como, obviamente, con mecanismos de mucho control y demás, pero, en fin, no me parece que sea por ahí, ¿no?
la cuestión. Más bien, sí, la otra apuesta que hago con mucha convicción, con muchos deseos y también con mucha voluntad de seguir motorizando esto, es bueno, esto plantea como el COVID en su universalidad, en su ataque universal, permite ver las diferencias sociales abismales, ¿no? Es decir, como es universal, queda muy expuesto el diferencial social y sobre todo los diferenciales de género, ¿no? Entonces creo que este es un momento de gran aptitud para reflexionar sobre los valores, las valencias y la tragedia del patriarcado. Entonces, creo que sí, sobre todo en este momento en que estamos confinadas en nuestros hogares, y que efectivamente vemos, para aquellas que somos académicas y que reflexionamos sobre estas cosas, una cierta, perdón por la autorreferencia, pero hemos vuelto a las tareas domésticas que en mi caso tenían gran auxilio, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo a repensar en el significado de esa polea que no cesa, los cuidados, la higiene, todo esto es una polea que no cesa, es un sinfín, es una polea sin fin. Y bueno, yo creo que se pone también de manera muy espectral cómo es la tarea doméstica, qué significa, cómo son esas cargas, ¿no?, de rutinas a repetición inexorables, y que, bueno, estoy segura que en estas circunstancias no significaron paridad, significaron seguramente, después que termine nos vamos a dar cuenta de que la resolutividad general recayó más en las mujeres que en los varones de la familia, en fin, y que bueno, y la última cuestión, el confinamiento permite avisorar sin cortapisas lo que es el encendido de la violencia intra-hogar. Esto ha subido mucho la denuncia a través bueno, sobre todo de la gran línea 144, digo superlínea porque está en todo el país, ¿no? En fin, creo que como consecuencia de todo esto habrá una gran oportunidad para reflexionar sobre cómo hacemos paritarias las cargas y además para reflexionar cómo le vamos a hacer frente al flagelo de la violencia. Dora, usted recién hablaba de los mal llamados liberales, ¿no?, de nuestro país, que cuando todo está bien, dicen, bueno, el Estado no se involucre, no se meta, nosotros producimos, nosotros fabricamos, nosotros vendemos, comercializamos, pero ahora, cuando está todo mal, no, bueno, vengan a ayudarnos, y vengan a hacerse cargo de todo, vengan a hacerse cargo de los sueldos que corresponden, porque el Estado necesita garantizar que los trabajadores puedan acceder a sus sueldos, pero también haciéndose cargo de cuestiones que tienen que ver con lo privado. Ahí el Estado resalta la necesidad de ese Estado más presente. Absolutamente. Vamos a ver algunas escenas medio patéticas, ¿no? Vamos a ver. Sí, sobre todo núcleos empresarios que son muy hostiles al populismo, muy hostiles al populismo, porque en realidad, ya sabemos, hay una especie de engendro que se llama populismo. Bueno, se llama populismo porque en realidad su verdadero nombre, salvo algunos matices, en realidad son democracias intensas que redistribuyen, democracias que alcanzan inclusive los elementos más, digamos, más prominentes de las formulaciones culturales, ¿no? Obras de teatro, etcétera, arte que se puede poner a disposición de los sectores populares, ¿no? Me refiero no solamente a los mecanismos redistributivos materiales, sino me refiero a los mecanismos redistributivos también simbólicos y culturales, ¿no? Entonces, sí, todo eso parece ominoso, pero ahora que estamos en el crujir, resulta que
vendrá el auxilio. Y yo por eso digo que veremos algunas escenas patéticas, insisto, de algunos núcleos empresarios solicitando la cobertura del Estado para hacer frente a la crisis que están viviendo. Entonces, sí, la crisis es muy impertinente y entonces alcanza a, en fin, a los menos pensados. En este momento seguramente va a haber necesidad de auxiliar, el Estado va a tener que auxiliar seguramente a núcleos empresarios que tienen una manifiesta hostilidad a lo que es, en fin, un Estado benefactor, un Estado redistribuidor. Y esa manifiesta hostilidad en general tiene un coágulo, ¿no? Es decir, podemos hablar académicamente de los populismos, etcétera, etcétera, pero el problema es que en algunos emisores comunicacionales, y no voy a dar su estatuto en detalle, bueno, tienen ahí, se han solazado mucho con realizar todas las hazañas de hostilidad conocidas, ¿no? Algunas inclusive muy graves y muy lesionantes de derechos, ¿no? Usted hablaba, Dora, con respecto al aumento de la violencia intrafamiliar, intrahogar, en este momento de aislamiento. Frente a eso, se nota, nosotros el consultorio jurídico gratuito atendemos también casos de consultas por violencia de género, la hemos tenido, y con respecto a esto se nota, aparte también violencia intrafamiliar, es decir, intrahogar, pero también por parte del Estado en algunos cuestionamientos con respecto a ese de la fuerza de seguridad, por esta situación que realmente es alarmante. Sí, no sé, me imagino que ustedes están atendiendo algunas situaciones. La verdad que en este momento estamos frente a una situación que no deja de preocuparnos mucho, y es que obviamente todo el Poder Judicial tiene menguada su actividad. Y nos hemos encontrado, la verdad es que tengo varias circunstancias, con como yo digo, la escena 1 del dramático teatro de la violencia puede estar con cobertura, 144 u otras líneas. Yo sé que ahí hay líneas habilitadas en Santa Fe, o digamos ciertos mecanismos telemáticos para, comunicarse. Muy bien, hasta ahí. Después viene el escenario 2, que es cómo actúa en el caso de la denuncia, que se va a formalizar y que va a ser judicializada. Ahí viene la cuestión, ¿no? Es decir, cómo se resuelve rápidamente la actuación, por ejemplo, de un fiscal. ¿Cómo se resuelve? Yo creo que eso tiene mucho entrevero, tiene mucha. Anteayer estuvimos muy de cerca de un caso, entonces la persona tenía que movilizarse, obviamente, para formular, y el problema se moviliza, deja a los chicos solos, en fin, la movilización no es tan fácil. Entonces, estas temporadas hemos tenido que forzar la idea de a ver cómo el Poder Judicial se va a acercar también de manera virtual a la posibilidad, porque yo decía, pero por WhatsApp un fiscal puede mandar, pero sí, nosotros el viernes a la noche tuvimos una situación particular donde acompañamos a una persona que fue violentada y la acompañamos a la madrugada con un equipo de abogados y de abogadas, y realmente, sí, los fiscales se manejan a través de eso, a través de los WhatsApp, celular, todos los mecanismos virtuales, ponerlo a disposición también, porque que no sea una cuestión de restringirlo, sino al contrario, poner todo eso, aparte es más rápido. Si uno se da cuenta. Puede haber luego, hay ciertos elementos de control, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, no estoy segura, ¿no? En fin, yo creo que esto también va a forzar a iniciativas más rápidas, en fin. El problema de la celeridad es absolutamente central en la atención a una víctima. La celeridad no puede haber expectativa de a ver cuándo se va produciendo el segundo y tercer tiempo de esto. No, es
En fin, yo creo que, desde luego, que, bueno, la justicia se va a tener que poner mucho más, va a ser más presta, más diligente, tiene que serlo. El problema del gap temporal es un problema central en la justicia para toda y cualquier situación litigante, pero para estas situaciones, y en fin, y resolver, bueno, el aislamiento, en fin, mucho más riguroso respecto del clima, ¿no? Esta es otra cuestión que se nos viene hasta ahora, hemos estado pensando con ciertas lógicas de refugios para ellas, ¿no? De situaciones. Y no hemos estado pensando fuertemente en lo que significa el aislamiento y fórmulas que tienen que tener, creo que una concatenación de mucha más resolutividad. En fin, esto es uno de los dilemas muy graves que tenemos en este momento, ¿no? El dilema es, nos preservamos en el confinamiento y el confinamiento exacerba. Es peligroso. Peligroso. Hay una noción básica para las feministas que dice el lugar más peligroso es el hogar, ¿no? El lugar de mayor peligro, pero la mujer no está en la calle, está en su propia casa, en términos de... Y para los niños y las niñas. Y para las niñas y los niños y los adolescentes, sí. Por eso que, bueno, esta circunstancia tan excepcional, tan poco conjeturada, porque bueno, ha habido, sin duda, ha habido aproximaciones a este tremendo espectáculo planetario por parte de aquellos colegas, aquellas que trabajan la cuestión ecológica, los malos vínculos que está habiendo, la depredación exacerbada del medio natural, en fin, ese descoloque de la naturaleza que en realidad ya la naturaleza es social, en fin, es así. Entonces, creo que eso estuvo más o menos pronosticado, que podía haber incendios de este orden. Y también, bueno, el cine fantástico pero el cine fantástico es irreal, así que eso estaba muy lejos. Lo cierto es que, bueno, nos toca una circunstancia inédita, y las formulaciones que ha hecho nuestro presidente son excepcionales en su coraje, en su decisión y en lo que justamente atañe de desafío, porque evidente, ya se sabe que la conjetura es la que se va a cumplir. Vamos a tener más pobreza en el arranque, vamos a tener que decididamente distribuir más, vamos a tener un tiempo, no imagino cuánto, sería muy poco, digamos, sensato de mi parte decir cuánto es, pero avisoro que no es tan fácil salirse de este atolladero, pero quiero decir que me admira y me congratulo mucho, sobre todo de la adhesión que han conseguido, ¿no? La decisión presidencial, ese grado de grado empático vinculante que tiene hoy el presidente en general con toda la sociedad, más allá de digamos, de las posibilidades de opositoras, en fin, de que mucha gente no ha votado, pero se siente muy protegida. Yo creo que la gente en este momento se siente muy protegida. Y cuidados, y cuidadas. Muy cuidada. Se siente entonces, como personas nos sentimos muy cuidadas con respecto a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Y también de manera integral, porque vos decís, bueno, quédate en tu casa. Pero yo me quedo en mi casa y no tengo la posibilidad de un IFE, no tengo la posibilidad de que sé que no me van a echar, sé que tengo la posibilidad de que no me van a despedir o suspender, o no pagarme el sueldo. ¿Cómo me puedo quedar en mi casa? Imposible. Bueno, el gobierno habilitó todas esas herramientas para posibilitar que una persona se pueda quedar en la casa. Es un esfuerzo extraordinario y además, ahí hay lo que evidentemente está en el cálculo más de superficie y más profundo. Hubo una opción del gobierno,
la deuda puede esperar, no importa esas cuestiones, la máquina productiva puede esperar, bueno, se va a ganar menos, me refiero a quienes tienen, Sí, a quienes son los captadores de riqueza, ¿no? En fin, pero yo creo que ha habido una respuesta muy empática, y que por eso digo que en realidad hay márgenes, ¿no? La oposición virulenta está en una situación marginal, de momento. ¿Mm? Yo sí, lo llamo el foquismo, está en una situación foquista. sí, ¿Eh? muy Muy marginada, es como que escucho una foquismo, voz lejana y gritan y vos decís, ¿de dónde sale esto? es un foquismo así, bueno. En algunos lugares desde ya tiene más aquiescencia. En los barrios de Buenos Aires, bueno, hay algunos que son muy aquiescentes del antiguo régimen, que dejamos atrás el 10 de diciembre. Pero en general la población, aún con su oposición más a Sí, lo que podría, respetable. eh, por supuesto, tiene una, digamos, está siendo habitada, ¿no? La gente, una comprensión, inclusive una comprensión que es, ¿cómo diré? Una prominente comprensión, una comprensión que va inclusive en la comprensión de las dificultades que va a tener, ¿no? La aceptación de que, bueno, de que hay un análisis de costo-beneficio y que, bueno, más allá de todo lo que significa en términos de pérdida real, bueno, en fin, está significando la posibilidad de, digamos, de tramitar con un bastante éxito este desafío. Si vemos lo que está ocurriendo en Brasil, en Chile y demás. Eh, Estos días me llegaban notas, sobre todo de Italia, respecto de muy confirmatorias así de lo que sería el beneplácito, ¿no? El grado inclusive de admiración que hay sobre la conducta argentina frente a la pandemia, ¿no? La conducta argentina frente a la pandemia. Bueno, Chile está hoy con una situación muy escabrosa, muy grave. Bueno, y después es notable, ¿no? Porque el paradigma de derecha se colocó negacionista frente al COVID, ¿no? Una cosa muy notable. Bolsonaro, Trump, bueno, Johnson un poco cambió un poco de opinión porque fue afectado, y además hay una tradición inglesa con relación a la salud pública. La salud pública Sí, inglesa tuvo un salto cuántico con el laborismo inglés, ¿no? En el pasado, y se creó un sistema de salud muy notable, tanto que era reconocido. Bueno, ahora hace muchos años que no se habla más del viejo sistema de salud inglés, que era, bueno, una instalación importante de prevención. Los médicos de cabecera asistían a la población sana o enferma. Esto sí, tuvo mucho sí. que ver con las modificaciones hechas por los laboristas. Bueno, después vino el vendaval neoliberal, sí, con la señora Thatcher abonó el terreno de un desquicio de esto, pero de todas maneras quedó una cierta arquitectura a la vieja salud pública inglesa. Pero, en fin, estaba muy legitimada la relación del Estado con la salud, porque bueno, el bien salud estaba completamente mercantilizado. Bueno, ahora se sabe que hay algunos bienes que deben preservarse de los desquicios del mercado, ¿no? La salud sobre la economía, dijo el presidente. Economía. Entonces, bueno, yo creo que por eso digo, esto es una buena oportunidad para que, en fin, pensamos que estemos, otro tipo se revele mejor, incluso en la población, ¿no? Lo que Sí, sí. significa, lo que significa, ¿no? Lo que significan programas antiliberales, ¿no? Antineoliberales. Insisto en algo, si hubiéramos tenido en la Argentina una adecuación realmente neoliberal, bueno, en fin,
pero insisto en lo que digo, esa manera neoliberal en América Latina guarda muchos elementos antiliberales autoritarios, muy autoritarios. Sí. Así que no tiene mucho apego al molde, al viejo molde liberal, al clásico molde liberal. Y bueno, y sobre todo porque nunca ha tenido siquiera en la Argentina una hebra de radicalidad liberal. Entonces, bueno, yo siempre lo he dicho con cierta sorna, pero también con apego a lo que es el cálculo académico, ¿no? No es, lo que estoy diciendo no es ideológico. Estoy diciendo que veamos por donde veamos, es muy difícil, salvo la situación absolutamente focal, ¿no? La situación focal de, digamos, de consideración fenoménica del mercado y todas las consecuencias sobre la vida, es decir, esa estructuración casi escatológica del mercado, el resto no es muy liberal. Si no hubiéramos tenido, o sea, no, esto es notable porque se piensa que algunas fuerzas políticas están muy connotadas por lo que sería lo agrio antiliberal, ¿no? Sin ir más lejos, el peronismo. Ocurre que el peronismo, históricamente, ¿no? Estoy trabajando un pequeño artículo que va para Rosario, bueno, sobre lo paradójico, ¿no?, del peronismo respecto de también la articulación de derechos personalísimos. O sea, el primer peronismo articuló derechos personalísimos. Por ejemplo, la igualación de hijos matrimoniales y extramatrimoniales. Eso es un derecho personalísimo extraordinario, ¿no es verdad? Eso es cóncavo liberal. No había, estábamos en esa situación. Fue el peronismo el que originó la igualación completa y el exterminio de cualquier conceptuación agraviante para el nacimiento, ¿no? La otra cuestión, divorcio vincular, 1954. O justamente fueron las fuerzas liberales las que suspendieron sin edie el divorcio vincular. ¿No es paradójico? ¿No es paradójico? Sí. Las fuerzas liberales del 55 o retroceden sobre el divorcio vincular. Y bueno, y también estas manifestaciones más recientes en orden a la conquista de derechos fundamentales, que tiene muchísimo que ver, desde ya, con la participación de parlamentarias y parlamentarios que responden obviamente al socialismo, por supuesto, que hicieron esa extraordinaria fragua de derechos que es el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, que son dos avances en materia de lo que podría ser, a ver, dispositivos íncitos al liberalismo, matrimonio igualitario y la identidad de género. Avanzan sobre derechos personalísimos, ¿no es verdad? Ustedes que están ahí. La posibilidad que el Estado, la oportunidad más que la posibilidad, la oportunidad que el Estado reconozca y respete tu identidad. Eso es fundamental para las personas. Eso es fundamental para las personas. Son derechos personalísimos que obviamente están fundados en criterios sociales fundamentales, ¿no? Evidente. En hacer comunidades mucho más acercadas a la idea de derechos humanos, ¿no? Más, en fin. De modo que, bueno, yo creo que ahora, en esta circunstancia que va a ser dolorosa, justo en el arranque, se nos vino a instalar el virus, bueno, va a haber un tránsito con mucho desafío, pero yo estoy muy confiada en la pericia, estoy muy confiada en, además digo, hay una arquitectura de estadista, no es lo mismo ser presidenta de la República, ser estadista, ¿no? No es lo mismo. Y ahora me parece que eso está tan asegurado que yo imagino también en el plano, sí, de los derechos para las mujeres y los derechos para las diversidades, una gran cantidad de políticas, una gran posibilidad de que, bueno, de que tengamos ley en el sentido de mejorar la condición de posibilidad de las mujeres en el mercado laboral. Hay que hacer mucho con mecanismos fiscales, sobre todo, para mejorar, ponderar más esa participación. Lo mismo
aumentar el derecho para las personas trans, las personas tienen una habilitación de ciudadanía. Bueno, nuestra universidad cuenta con esa posibilidad de un cupo. Sí, eso es un gran avance. Efectivamente. En general, creo que la enorme mayoría ha hecho el pacto con el cupo. Me parece que sí, que por lo menos de las universidades bueno, de cierta estructura etaria, por así decirlo, ¿no? No, pero acá también, bueno, las nuevas, las nuevas también en el conurbano, tengo que hacer el cálculo de cuántas universidades han hecho este paso para asegurar dignidad a las personas, bueno, sí se ve algo muy interesante hoy día, y es que hay comunicadoras trans. El Canal 7. Canal 7 tiene una gran comunicadora trans. Sí, sí. Ya la vamos a tener pronto con nosotros y nosotras acá en el... ¿Ah, sí? No, sí. Sí. Y además, adelantamos algo, esperemos poder hacerlo. Estamos haciendo todo lo posible. Y C5N tiene también una periodista trans, y bueno, yo creo que ya lo anuncio, es un pronóstico que casi es la profecía autocumplida. En el CONICET no teníamos, mientras yo estuve como directora y tal, no había en la planta de investigadores e investigadoras, dígase de paso, qué orgullo nos ha dado en estos días la cuenca científica, ¿no? Derrame pleural. Pero bueno, sí hay muchas que están terminando sus tesis doctorales y demás. Y algunas personas trans, pocas, pero están en el trámite final de digamos, terminando la postdoctoral. Con lo que, seguramente, en una alta proporción, estas personas van a aplicar ingreso a carrera. Por lo cual, seguramente en pocos años también va a haber una paleta muy matizada de géneros en el CONICET. Y me parece extraordinario. Me parece extraordinario que la gente finalmente tengan tengan toda la dignidad de la vida. Dora, sabemos que tenés una agenda muy apretada, que nos diste esta oportunidad y esta posibilidad. Sabemos que es una charla hermosa y amena, pero también sabemos que tenés mucho para hacer en el día y una gran tarea y un gran compromiso. Agradecerte por esta participación. Por este medio posibilitante, ¿eh? Es maravilloso que tengamos, ahora sí que tenemos comunidades imaginarias, ¿no? Sí. Y bueno, a ustedes, y adelante con la tarea, con esta tan consciente tarea. Bueno, gracias. Un abrazo grande. Gracias, a mí también. A la distancia un abrazo y un afectuoso saludo, Dora. Un gran cariño. Agradecerte. Gracias como siempre. La tuvimos a la doctora Dora Barranco con una actividad que tiene que ver en este ciclo de conferencias con respecto a pensar futuro. La semana que viene vamos a tener nuevas actividades y jornadas con respecto a esto, la aplicación de la ciencia y la tecnología en esta nueva situación, en esta nueva realidad nacional e internacional con respecto al COVID-19. Le agradecemos a todos y a todas por su participación, y ahora a las 19 horas tenemos una capacitación sobre los derechos de las sucesiones. Les agradecemos y los esperamos a todos y a todas.